se deben velar las cruces y las imágenes por ser eso, la víspera ya del Domingo de Pasión, que empieza con más prisa de la cuenta, no empieza después de nona, como suele empezar las vísperas, sino después de la misa del día antes. Pero claro, aquí ya tenía que estar todo preparado porque hoy la iglesia está ocupada y hemos ya celebrado la misa de sábado de Pasión con toda la iglesia enlutada, un poco entenebrecida, entristecida. Hablemos un poco del sentido de esta velación. No quiero perderme en vericuetos históricos, ni tampoco de la teología de la liturgia, sino hacer algunas aplicaciones espirituales sencillas que nos sirvan de apoyatura para otro tema en el que quiero detenerme más después. El Evangelio de mañana, domingo primero de Pasión, porque el de Ramos es el segundo domingo de Pasión, termina diciendo, siempre según San Juan, son estos evangelios inmediatos a la Semana Santa, que quisieron apedrear a Jesús, pero él se ocultó a sus miradas, se escondió, porque su muerte debía ser en la cruz, cuando llegase su hora. Bueno, este ocultamiento de Jesús es lo que nos evoca visual, gráficamente, el hecho de esconderse la cruz a nuestras miradas. Pero es que no es solo la cruz, son todas las imágenes. ¿Por qué? Porque la Iglesia, nuestra Madre, a través de su liturgia, quiere que nosotros en estos días santos, en la Semana Santa, en el Triduo Sacro y en el prólogo inmediato dramático que tiene, que es esta Semana de Pasión, ya ha habido un prólogo más largo que ha sido toda la Cuaresma y otro prefacio anterior que ha sido desde Septuagésima, de manera que venimos preparándonos, pero ahora ya es el pórtico inmediato de la Semana Santa, la semana así llamada de Pasión, porque todo en las palabras de Jesús, en sus avisos, está evocando, anticipando premonitoriamente y avisando a los apóstoles y a todos los que le oyen en el templo de Jerusalén la muerte con que va a dar gloria a Dios y nos va a redimir de nuestros pecados. Entonces no hay gloria en el sentido original de la palabra griega, doxa. Doxa, que tiene como traducción, según los clásicos, clara noticia cum laude. Esto es la gloria, la buena opinión, la alabanza que a esa persona que goza de la gloria le rodea de resplandor. En Jesús, el Jesús de los milagros, el Jesús aclamado por las multitudes, el Jesús que camina sobre las aguas, el Jesús hombre hermoso de 33 años y 1,80 m, el Jesús al que buscan los niños. En ese Jesús ahora todo es humillación, todo es desdoro humanamente hablando, todo es vergüenza pública. Jesús se ha convertido en un hombre vitando, alguien al que hay que eliminar, hasta llegar a resonar restallantes en la Torre Antonia dentro de unos días el grito diabólico: tolle, tolle, crucifige, quítalo de ahí, crucifícale. A veces nos quedamos solo con la segunda parte, crucifícalo, crucifícalo. Pero antes los judíos se han desgañitado vociferando: tolle, tolle, quítalo de nuestra vista. No queremos ni verlo.
Pues ese quitarse de nuestra vista, puesto que nosotros le rechazamos por el pecado, es lo que está haciendo Jesús al ocultarse la cruz, para que nosotros hambreemos, sintiéndonos necesitados de su perdón y de su misericordia, de su vida resucitada frente a nuestra muerte, hambreemos volver a verle. Y como Jesús es el cielo y todos los santos viven en Jesús, toda la gloria del cielo se nos oculta y todo está velado. Es para nosotros un llamamiento a la discreción, tan afanosos como somos de publicarlo todo, de hablarlo todo, y tan ganosos que somos de trompeterías, de relumbrón, el color morado y los velos tupidos, porque había una corruptela que hacía en algunas partes, algunas iglesias, que para que no quedasen ocultas del todo las obras de arte, los grandes cuadros y retablos, se cubrían con un velo morado, pero de tul, transparente. Y esto no se puede hacer. La rúbrica es que sea un velo morado espeso, tupido, que oculte a nuestra vista la luz, la gloria, la hermosura. Entonces esto nos llama a nosotros a la discreción, al silencio, a amar el ocultamiento como Jesús en Nazaret, como Jesús en el Calvario, como Jesús en la Eucaristía. Y esto nos llama a la búsqueda de ese Jesús que se nos ha ocultado y a la imitación de ese Jesús que es manso y humilde de corazón, y a no querer nosotros brillar, sino a gozarnos también en el ocultamiento. Cuando los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Juan, narran la muerte de nuestro Señor en el Calvario, hablan del terremoto, de las tinieblas y de que cuando Jesús, dando un fuerte grito, expiró, en ese momento se rasgó el velo del templo. Porque ya saben que el templo tenía muchos grados, desde el atrio de los gentiles hasta llegar a lo último, lo más secreto, a donde no entraba nadie, solo una vez al año el sumo sacerdote, el Sancta Sanctorum, donde estaba el arca de la alianza, el tabernáculo con las tablas de la ley, los panes de la proposición, y entonces había varias cortinas hasta llegar allí, pero la última cortina era una cortina espesa, de una tela muy rica, de brocado de oro, y era una cortina que había que empeñarse en rasgar con una espada o con un cuchillo, de arriba abajo. Bueno, pues se rasgó cuando murió Jesús. Pero mientras que Mateo, Marcos y Lucas hablan del velo del templo, en ese momento Juan no dice este detalle del velo del templo, sino que dice: Jesús gritó: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Et inclinato capite tradidi spiritum, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu Santo. Pero ¿cómo brotó ese Espíritu Santo del todo? Anunciando la efusión de Pentecostés definitiva. Un soldado con la lanza le traspasó el costado. Este versículo de Juan está en el lugar en el que los otros tres colocan lo del velo del templo. ¿Qué quiere decirnos el evangelista teólogo? Que había aprendido todo oyendo los latidos del corazón de Jesús en el cenáculo, en la última cena. Quiere decir que así como nadie podía acceder al Sancta Sanctorum, al misterio de los secretos más íntimos de Dios, y ahora había quedado abierto por la muerte de Jesús
al rasgarse el velo del templo, así para nosotros esa puerta del tabernáculo, esa cortina a través de la cual podemos adentrarnos en la hondura de Dios, es el corazón de Jesús. Un soldado le traspasó el costado con la lanza. Ayer o anteayer fue precisamente la fiesta de San Longinos, santo canonizado. Allí está en una de las 4 tribunas que hay bajo la cúpula de San Pedro del Vaticano, San Longinos. Bueno, pues estos velos luctuosos, oscuros, un poco tétricos, morados, nos hacen pensar en eso, en que el Viernes Santo, cuando se desvelará la cruz, lo que en realidad se nos está abriendo es el corazón adorable de nuestro Redentor divino. Ese es nuestro Sancta Sanctorum, Domus Dei et Porta Caeli, fornax ardens caritatis, delice Sanctorum omnium, cor Jesu, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Corazón de Jesús, Sancta Sanctorum. En realidad, esta velación del misterio, que se hace más patente en estos 10 días, está todo el año en la liturgia, porque en la misa todo está velado. El sagrario, el tabernáculo, está cubierto por un conopeo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la tienda del encuentro, como aquella donde entraba Moisés en el desierto cuando conversaba con Dios, y sobre la cual reposaba la Shekinah, la nube de la gloria de Dios. Cuando Moisés salía de allí, estaba tan resplandeciente su rostro por haber conversado con Yahvé, que tenía que ponerse un velo sobre la cara. De manera que otro conopeo es el que nosotros debemos llevar sobre los ojos para reservar nuestras miradas, nuestra expresión al diálogo con Dios, incluso cuando estamos dialogando con los hombres. Miren, las carmelitas descalzas todavía hoy, antes todas las religiosas de clausura, cuando tenían que abrir la puerta a los seglares o estar con ellos, se debían echar, y aún lo hacen, el velo por el rostro. Pero incluso cuando estaban dentro del convento y una de ellas estaba haciendo su retiro anual, pienso por ejemplo en Sor Isabel de la Trinidad, ya es Santa Isabel, ella cuenta que durante los días del retiro andaba por el convento con el velo echado sobre la cara, para no ser su rostro, digamos así entre comillas, profanado por las miradas de las criaturas, ni ella tampoco dirigir su mirada a nadie, puesto que esos días estaba como Moisés con Yahvé en la tienda del encuentro, bajo la Shekinah de la gloria de Dios. Entonces en el tabernáculo el conopeo, en el copón la píxide, donde se guarda el sacramento, también un velo siempre de color blanco, porque lo que toca directamente a la Eucaristía siempre es de color blanco. Después el velo del cáliz. El cáliz lo saca el sacerdote y está durante toda la primera parte de la misa cubierto, haciendo también la forma de una tienda del encuentro, porque el cáliz es algo sagrado donde va a estar la sangre del Señor y está consagrado y por tanto está velado. Y después hay un velo que cubre todo, que es el propio cuerpo del sacerdote celebrante, que hace que los fieles no vean lo que allí se está realizando, porque es un misterio. Los orientales, nuestros hermanos de las iglesias orientales,
todavía lo escenifican más con el iconostasion, que es una especie de tienda, de edículo que está en el altar y cubierto por 4 cortinas. Solo de vez en cuando sale el diácono o el subdiácono a decir a la asamblea por dónde va lo que el sacerdote está celebrando. Pero queda todo oculto, velado. Es muy simple y muy escasa y muy poco tradicional y muy poco inteligente la formación de esas personas que dicen: es que yo no veo, no oigo, no me entero. Si lo importante no es enterarse, ni oír, ni ver, sino unir tus sentimientos a los de Cristo, sacerdote y víctima en el Calvario. Entonces el conopeo del sagrario, el conopeo del copón de la píxide, el conopeo que es el propio cuerpo del sacerdote velando todo, y hay un velo no material, no es un velo de la vista, sino que es un velo del oído, que es el silencio de todo el canon en la Santa Misa, que está velando a los oídos también las palabras que pronuncia el sacerdote. Esto es el velo en la liturgia. ¿Y qué es el velo en la vida? Digo, el velo material, cosa de mujeres. El hombre en la Iglesia se descubre, la mujer en la Iglesia se cubre. Dice San Pablo, como un símbolo de dar un mentís a la vanidad femenina que se ocupa del cabello y hace que las miradas vayan sobre ella. Eso significa el velo. Renuncia a eso. Pero hay un velo especial, que es el velo de las vírgenes consagradas, el velo de las monjas, que en la mayoría de las órdenes, cuando hacen la profesión definitiva, pasa de ser blanco a negro, porque además es velo que significa muerte al mundo y es velo que significa vela, vigilia, vigilancia. A una carmelita que hacía su profesión le escribió Santa Teresa este verso: hermana, porque veléis, os han dado hoy este velo, y no os va menos que el cielo, por eso no os descuidéis. El velo es velar, velad y orad para no caer en la tentación. Y por eso decimos, por las indicaciones de San Pablo y por todo esto, la mujer en la Iglesia se vela, se vela. Me gustaría mucho alguna vez, de las que me dirijo a ustedes, hablar un poquito de portugués, pero soy tan ignorante, tan desconsiderado, que no les hablo más que en español. Ustedes me atienden con una obsequiosidad sumamente gentil, y yo me alegro mucho y me atrevo incluso ahora a evocar mi Castilla, porque España es Castilla y nuestra reina santa, la que hizo España, aún inexplicablemente no en los altares, Isabel la Católica, pues era doña Isabel de Castilla. Y tan emparentados desde entonces con la corona portuguesa y con tantísimas relaciones, y siendo durante un buen puñado de años con Felipe II la misma corona y todo eso, como sabemos. Pues yo me encontré, siendo todavía niño, una poesía en un libro antiguo y la memoricé. La recordé y decía así: mujer que sabes rezar en la lengua de Castilla, cuando vas al templo a orar, no dejes en el hogar olvidada la mantilla, porque hay que llevar la mantilla, el velo, al templo. Después, en casi todos los países hay una costumbre que yo no había visto nunca, que es que llevan el velo blanco hasta que se casan y después de casarse se ponen el velo negro. Pero en España, desde que eran niñas pequeñitas,
ya llevaban el velo siempre negro. Yo lo de blanco no lo había visto hasta que he salido de España. Y en otros países lo llevan siempre blanco, como por ejemplo en Filipinas, donde todavía hoy van todas las mujeres con su velo. Pero ¿cuál es el velo de los velos? Hablando del velo de la mujer. Y está por ahí, dicen que se venera esa reliquia. Bueno, bien, el velo de la Santísima Virgen. Ese es el modelo de todos los velos. Porque ¿quién está debajo de ese velo? El niño Jesús. Tantos cuadros representan a Nuestra Señora cubriendo con su velo al pequeño Jesús. María está velada con el velo de las vírgenes, con el velo de la oración, con el velo de la muerte al mundo, con el velo de la modestia, con el velo de la castidad virginal. Y María es la sublimación del eterno femenino. La mujer, cuando lo es de veras, es el misterio. La mujer es el sacrum. La mujer es el tesoro. La mujer es el alma del hogar. La mujer es la maestra de la oración de sus hijitos. La mujer es la garante del pudor. La mujer es la representante de la modestia, de la sencillez, de la ecuanimidad. La mujer es la madurez. Yo creo, y perdón, que los hombres siempre somos un poco niños y que cuando la mujer lo es de veras, tiene esa mezcla de inteligencia y afectividad, de reflexividad y de intuición, que la hace muy ponderada y, si es una mujer equilibrada y normal, pues muy madura. La mujer pone la madurez, por eso el velo negro. Miren, hay un escultor italiano del siglo XIX, Giovanni Strazza, ya saben, en italiano con doble Z, después pueden buscarla, tiene una escultura que es de las más bellas que yo he visto, la Virgen del Velo, y es un rostro femenino lleno de pureza, perfectamente cincelado en todas sus facciones, y encima, en la misma pieza de mármol de Carrara, que es el más duro que hay, encima esculpido pegado a las facciones, pero notándose estas perfectamente, un velo, la Virgen del Velo. Y es un velo que casi le confiere movimiento, parece que está respirando a través de él, pero es un velo que no nos la oculta y que nos deja ver la placidez de su mirada, la serenidad de su porte. Todo esto nos evoca el velo, para meditar en el cual he gastado más tiempo de lo que preveía y he terminado con la Santísima Virgen.